Héctor, sí, discúlpeme, simplemente para agregarle y dándole pues la bienvenida a cada uno de los que están aquí en la sala con nosotros, para agregarle que vamos a iniciar, él va a hacer su presentación y luego nos va a ubicar geográficamente. Inmediatamente yo les voy a colocar el mapa y el maestro nos va a ubicar de dónde es que está, nos está eh, enviando todos los saludos y lo que nos va a contar y seguimos adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Acá estamos en Rivera, República Oriental del Uruguay, en la frontera con Libramento, Río Grande del Sur, que pertenece a Brasil. Esta es nuestra área de acción más fuerte, aunque nosotros también nos trasladamos a otras partes de Río Grande del Sur y de Uruguay. Mi nombre es Antonio María Buero, como les dije, soy antropólogo, graduado en Argentina, en Rosario de Santa Fe, con orientación arqueológica. Y me gusta la historia y me gusta la investigación, como todos ustedes. Tenemos, no sé si John va a poner ahí la situación donde está Rivera. Listo, En puede seguir dialogando, maestro, ya lo estoy buscando. Seguimos charlando entonces. Sí, yo tengo 74 años. Comencé a estudiar ya a los 23. En Uruguay no estaba la carrera de antropología. Tampoco podía pagarla porque no tenía recursos económicos para hacerlo. Me fui a Argentina, Rosario, trabajé 2 años y comencé a estudiar. Trabajaba, yo era profesor de fui cinturón negro, mucho tiempo atrás, y trabajaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes en Rosario. Y bueno, y ahí yo y estaba cerca de la facultad nuestra, porque la facultad nuestra estaba en la calle Entre Ríos, estaba a 4 cuadras más o menos. Y esa fue mi vida durante 4 años en Argentina, hasta que me gradué y vine a Uruguay. Y el primer trabajo que tuve acá en Uruguay fue en la tipología elíptica descriptiva, ya le explico lo que es, de Salto Grande. En Uruguay, en el 75, se hizo una prospección y excavaciones donde iba a ser la represa de Salto Grande, con el fin de rescatar el acervo histórico-cultural, mejor dicho, prehistórico, que existía en la zona. Se encontraron miles de piezas. Se contrataron a los franceses, un grupo de antropólogos y arqueólogos franceses, para hacer la excavación, y luego se hizo el análisis del material localizado, así, la tipología lítica, que significa el estudio de pieza por piezas. Hacíamos un promedio de 15 piezas cada 2 horas. Fue un trabajo terrible, meses enteros mirando piedritas, tomando ángulos, tomando fotos, tomando dibujos. Y ese fue el primer trabajo que tuve como arqueólogo. Eso fue en Montevideo. Yo presenté mi currículum y el ministerio me contrató enseguida. En ese entonces, prácticamente yo creo que fui el primer antropólogo graduado. Aunque acá ya había mucha gente con un conocimiento muy profundo, arqueólogos aficionados, pero de los cuales aprendíamos mucho, como Antonio Tadei y otros Mario Oliveres, con un gran conocimiento de la zona y con una gran experiencia en excavación y con una gran experiencia en reconocimiento de artefactos líticos. Cuando hablo de artefactos líticos son de piedra, ¿verdad? Punta de flecha, sobadores, boreadoras, rompecabezas y también de implementos cerámicos. Nosotros no tuvimos altas culturas como tuvieron ustedes. Por ejemplo, yo tengo una compañera que trabajó ahí en Colombia, creo que en la cultura San Agustín, una cultura hermosísima. Nosotros no tuvimos altas culturas. Nosotros tuvimos indígenas de otra prehistoria, hasta que llegaron los conquistadores que llegaron en 1492, cuando llegó Colón a América, ¿verdad? Ahí comienza nuestra historia. De ahí para atrás es prehistoria. Y lo que se hizo en Salto Grande fue la investigación de una parte de la prehistoria. Al parecer, la antigüedad del hombre
en la parte nuestra de Uruguay va entre 12 y 14.000. Algunos dicen que menos, otros dicen que más, pero los radiocarbonos realizados en 1980 en Paipaso, en Artigas, dio aproximadamente una antigüedad de entre 8 y 10.000 años. Después se han hecho otras investigaciones, pero le digo esto para orientar un poquito en qué consiste la arqueología nuestra, que es totalmente diferente a la de ustedes. Ustedes también tienen arqueología prehistórica, pero después de eso vinieron altas culturas. Nosotros no tuvimos altas culturas acá. Nos llegaron hasta Argentina, Santiago del Estero y otros lados más. Después no. Entonces, esa fue mi primera experiencia como antropólogo. También participamos de varias excavaciones a lo largo del río Uruguay, excavaciones arqueológicas muy lindas, unos calores tremendos, una sobre el río Uruguay y otras sobre el Cuareim. Y después de eso, con dos amigos, hicimos un recorrido de muchísimos kilómetros. Creo que fueron, no recuerdo bien, pero creo que fueron algo de 180 kilómetros por el río Uruguay. Largamos allá encima arriba, sobre el Cuareim, y finalizamos en uno de los asentamientos arqueológicos guaraníes más grandes del Uruguay, en San Javier, en el departamento de Río Negro. Pero ustedes saben que en esa zona se caminaba sobre pedazos de lo que se llaman cacharros. Impresionante la cantidad de material arqueológico que había. Y en las chacras, o sea, en los lugares donde la gente plantaba, araba, había montículos de piedras recogidos de las industrias líticas que habían vivido en esa zona. Uruguay tiene históricamente muchos indígenas que recorrieron nuestro país, y lo que hacemos nosotros justamente es tratar de ubicarlos cronológicamente en el tiempo y en el espacio. Tenemos, ¿cuándo comenzamos? Porque tenemos un museo, ya un Museo Sin Frontera, hace 40 años. Yo comencé a trabajar con los niños escolares cuando tenía 18 años. No sabía absolutamente nada, pero leía, trataba de leer y aprender. Y material sí teníamos mucho, porque sobre el río Uruguay, donde yo vivía en Paysandú, porque ahora no estoy en Paysandú, estoy en Rivera, sobre el río Uruguay, había muchísimo material arqueológico, punta de proyectiles, punta de flechas, cortadores, cuchillos, sobadores, boleadoras. Ese material que lo recogía se lo mostraba a los niños, con 18 años. Ya hace más de 50, tengo 74, ¿no? Imagínense. Y ese fue el primer comienzo que tuve. Llegué a ver grandes colecciones hermosísimas. Frente a Paysandú hay una isla que se llama Caridad, por un motivo histórico, que en otro momento se lo voy a contar. Prestó una gran ayuda a una cantidad de sanduceros. Y ahí había enorme cantidad de artefactos líticos, hermosísimos. Eso también lo recogíamos. Con eso nosotros comenzamos el museo, pero realmente puedo decir que yo inicié mi museo, Museo Sin Fronteras, que hoy tiene más o menos unas 8.000 piezas de todo tipo, sobre todo de arte sacro, de las misiones jesuíticas. Yo comencé creo que con 5 años. En una oportunidad, y yo en ese entonces había comenzado a ir a un colegio de los salesianos en Paysandú. En el verano hacíamos campamento, salíamos, Boy Scout, y los sacerdotes, estos sacerdotes, los salesianos, les gustaba mucho la historia. Y salíamos a caminar con un padre que le gustaba muchísimo, hizo muchas publicaciones, tenía gran conocimiento de historia, y salíamos a ubicar sitios históricos y arqueológicos. Y en un momento determinado yo encuentro una piedrita que me llamó la atención porque parecía un pino, un pinito. Y le digo al padre, mire padre, encontré un pinito en piedra. Y dice, no, mijo, lo que encontraste es una punta de flecha. Esa punta de flecha aún la guardo hoy. En dos partes, físicamente y en mi corazón. Ese fue el inicio, con 5 años de mi colección. Cuando llegué a casa, conté, y se ve que desperté algo en la gente, en mi entusiasmo por esa punta que había encontrado,
que comenzaron a aparecer cosas. Yo siempre digo que las cosas me buscan a mí. Y comencé, fíjese, y ya al año tenía más de 100 piezas indígenas. Sí, más de 100 piezas indígenas. La mayoría me las habían regalado, las otras las había ido a buscar nuevamente al río Uruguay, que era muy común en ese entonces encontrar piezas. Y ese fue el inicio de nuestro museo, Museo Sin Frontera. Yo los invito a que entren en mi web, museosinfrontera.com. Este fue el inicio de lo que hoy es mi colección, mi museo, ¿no? Cuando fui a estudiar a Buenos Aires, Argentina, a Rosario, Santa Fe, tuve que vender piezas. Nosotros no teníamos recursos económicos. No, no teníamos ninguno. Éramos gente pobre. Vivíamos, mi familia vivía de trabajo. No había posibilidad, inclusive ir a estudiar a Montevideo era un lujo. Solamente un grupo de élite podía ir a Montevideo a estudiar. Conozco una cantidad de personas que hoy están aposentados, jubilados, con un alto nivel, con una gran capacidad intelectual, excelentes compañeros, excelentes alumnos, y quedaron ahí porque no tenían disponibilidad. Entonces era en ese entonces nosotros no teníamos dinero para pagar un pasaje de Paysandú a Montevideo en ómnibus. Imagínense estar en Montevideo. Entonces, ante todo eso, yo decidí irme a estudiar a Argentina. Tuvimos posibilidades allá, sí, porque se me permitía trabajar y estudiar. Y entonces ahí comencé, pero nunca dejé de visitar las escuelas, en forma totalmente gratuita, a tal punto que hoy día tenemos documentadas prácticamente 754 exposiciones realizadas en escuelas y afuera de escuelas. Si ustedes entran a nuestra página, ustedes van a ver la cantidad de exposiciones que hemos realizado. Trabajamos con un promedio de aproximadamente 8.000 niños por año, totalmente gratuito. Hace poco justamente mandé una foto para que ustedes vean. Hicimos una exposición muy linda en el departamento de Tacuarembó, que está aquí a 230 kilómetros de Rivera. La escuelita número 7. Y vamos a trabajar con un grupo y después se nos acercaron todos los niños de la escuela. ¿Con qué trabajamos? Con un tema que llamamos nuestros primitivos habitantes, referencial al material recogido y hablar un poco de cómo era la vida de nuestros indígenas, qué hacían, cómo vivían o cómo vivirían, los peligros que tenían que enfrentar en forma diaria, el problema de las mujeres cuando iban a tener familia. En ese entonces, estamos hablando antes del ingreso de la ganadería al Uruguay, por lo general los niños comienzan a tomar leche de la mamá y luego toman leche de la vaca. En ese entonces no había absolutamente nada. Los inviernos eran mucho más fríos que en la actualidad. Algunos lados, algunos puntos altos, dicen investigadores, que permanecía siempre un poco de hielo encima. Y el promedio de los inviernos era de entre 4 grados bajo cero y 3 grados. O sea que esa mujer, cuando quedaba embarazada, cuando iba a tener un bebé, tiene que haber sufrido muchísimo. Y eso yo le recalco a los niños, el valor de la mujer indígena para cuidar a sus hijos, ¿no? La mortandad tiene que haber sido tremenda. Es por eso que la poca cantidad de indígenas que había en Uruguay, no había grandes cantidades. Y andarían deambulando constantemente, fundamentalmente buscando comida. Esos inviernos terribles, ¿no? Y sobre todo frente a una situación peligrosa, llena de animales, porque había muchos pumas, animales carnívoros, yaguareté y otros más que, amén de las enfermedades, amén de la malnutrición, había que enfrentarse a eso. Y es lo que les cuento a los niños, y que con piedritas, que yo les muestro, enfrentaron y superaron una realidad que tiene que haber sido tremenda. Y ese es el fin que durante muchísimos años, estuve realizando en todas las escuelas, centro docente, también fui profesor de historia muchos años, acá eso fue en Rivera, también trabajé gratis en Paysandú, porque en un momento determinado, en una escuela que se llama Escuela Industrial, dedicada a formar artesanos, no estaba la cátedra, pero no había disponibilidad económica del país para pagarla.
y yo di 3 años gratis en ese centro cultural también. Entonces, como podrán ver ustedes, fue un peregrinar grande y lindo, ¿no? Muchas veces con unos sinsabores, porque eh, eso se veía, inclusive en la actualidad no se ve con mucho interés en la parte cultural de otro país. ¿No? Esa parte, yo pienso que ya fue. Hubo grandes investigadores, han desaparecido, pero en la actualidad ya se enfoca de otro punto de vista, ¿verdad? A tal punto que está todo, absolutamente todo concentrado en Montevideo. Es por eso que algunos dicen que el Uruguay es Montevideo y lo demás. Entonces, no era fácil crear un museo, no era fácil que de una intendencia te contrataran para organizar un museo. Hasta el punto que en la actualidad, y soy bien sincero en lo que voy a decir, hay muchísimos menos museos que hace 20 años atrás y muchísimos menos museos que hace 10 años atrás. Los museos que existían en el interior eran todos privados, privados. Y la gente se fue cansando, sin apoyo, muchos vendieron. Y llegué a conocer colecciones hermosísimas, hermosísimas en el país que han desaparecido, se vendieron todas. Entonces te digo sin sabores por eso, pero igual, seguimos avanzando muchísimo. Después presenté un proyecto al departamento de Rivera donde estoy para organizar un museo, eso fue en el año 1978. Y el intendente le entró a interesar porque hablamos primero, yo quería hacer un museo prehistórico y él me habló de un museo histórico también y me pareció sumamente interesante unir el museo prehistórico al museo histórico y me quedé en Rivera. Vine contratado por un año y me quedé para siempre acá. Entonces, y ahí organizamos el museo de la intendencia. Y yo seguí con mi museo, recolectando lugar por lugar, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, casa por casa, golpeando muchas veces qué es lo que había, qué es lo que no había. Y hoy tenemos una colección aproximadamente de entre 6.000 y 8.000 piezas, de las cuales 520 son referentes, que es la colección más grande de Uruguay, de Brasil y de Argentina, referente a las misiones jesuíticas. Que ustedes también tuvieron misiones jesuíticas ahí. Después también tengo muchas piezas de escuela española, de la escuela francesa, de la escuela italiana, todo desde el punto de vista de arte sacro religioso. Entonces, y también tenemos una gran colección de armas antiguas que hemos recolectado en los diferentes campos de batalla, que Uruguay es un país que tuvo muchísima guerra civil, muchísimos enfrentamientos. Primero peleamos contra españoles, luego peleamos contra portugueses, luego peleamos contra portugueses y españoles, y luego tuvimos guerras civiles enormes, que causaron grandes daños a nuestras familias, ¿no? Y en esos campos han quedado muchos restos, y muchas veces hemos ido a buscar, y muchas veces cuando íbamos a buscar la gente se interesaba, y nos llamaban porque en estancia o en la facenda, como quieren llamar ustedes, o en el campo, tenían algo y también nos daban. Por eso le digo, tenemos entre 6.000 y 8.000 piezas que conforman el acervo de nuestro museo. Pero después seguimos fundando museos. Luego fundamos el museo también en Paysandú. Luego fundamos un museo en Brasil, en el ejército, en el 4º Regimiento de Carro de Combate. Eso fue en el año 2005. Luego creamos el museo, apoyamos la creación del museo del 7º RCMEC, 7º Regimiento de Caballería Mecanizada en Brasil. Y hace 3 años atrás, ante un proyecto que enviamos, se creó el primer museo binacional del ejército brasileño. El museo binacional que lo tenemos en la 2ª batería de artillería antiaérea acá en Livramento. Por eso yo les decía que teníamos 2 museos. Por un lado, el museo que tengo en Rivera, en la avenida Italia 23924, cerquita a 2 escuelas, una escuela a tiempo completo y otra escuela normal, donde hay un promedio de entre los dos de 1.000 niños. Y también tenemos un liceo ahí cerca. Y luego tengo también el museo en el Ejército de Brasil, el primer museo binacional del Ejército brasileño, ya reconocido por el Ejército,
donde nos visitan anualmente muchísimos niños. Trabajamos constantemente en todo eso. El ideal nuestro, a veces un poquito se cansa de hablar, el ideal nuestro es Tranquilo. seguir creando museos. Seguimos creando museos. Semana pasada yo le mandé una foto de un señor que está haciendo un cordero muy lindo, varios Ah, sí, corderos, por ahí está. riquísimo. Y creamos el Museo de Masoyer, que le voy a explicar lo que es. Usted ve una cantidad de niños, ahí creamos doné todas las piezas. El año anterior, y parte de este año también, en mayo, creamos el museo de una batalla que hubo en Uruguay, que se llama Batalla de Tacuarembó. La escuelita está al lado del campo de la batalla. Escuelita número 61 se llama. Y ahí hicimos una prospección arqueológica con los niños, buscamos material, encontramos una cantidad de cosas de la época de la batalla, que fue en 1820, y todo eso está en la escuelita. Y ahora tenemos la idea de fundar, de crear en otra escuela, yo dono el material, un museo arqueológico. O sea, un museo donde nos permita que el alumno escolar, el niño, el maestro, pueda poder apreciar todo un proceso prehistórico de nuestros indígenas, de las industrias líticas más antiguas hasta la que podemos decir más avanzada. Y en eso estamos nosotros. El Museo de Masoyer, en el año 1904, el 1 de septiembre de 1904, acá en los campos de Rivera, hubo una batalla muy grande, muy triste. Ese día se dice que fue para Uruguay el día más frío del siglo XX. Dice que hizo 6, 4 y 6 grados bajo cero. La mayoría de los soldados, tanto del bando colorado como el bando blanco que se enfrentaban, estaban descalzos. Es un campo que no hay un solo arbolito, no había un solo fuego. Esa noche fue una noche terrible. Y se Congelado. enfrentaron blancos y colorados, así. Y entonces hubo que estuvo peleando durante mucho tiempo, eh, y ahí murió un caudillo importante, y quedó mucha gente tirada en los campos, ¿no? Quedó muchísima gente tirada en los campos y quedó muchísimo material. Fue la última batalla, gracias a Dios, en territorio nacional. Y estamos procurando, pero no tenemos desgraciadamente un programa de apoyo ni nacional ni departamental para, para crear el Museo de Masoyer. Yo donaría todo el material que tengo, porque tengo muchísimo material, pero es un poco difícil crear un museo acá en esta zona de Rivera. También acá en Rivera hay una zona que es única en América prácticamente. Es donde los ingleses y franceses sacaban oro. Es una grandes ruinas, grandes ruinas. Y yo siempre tuve la idea siempre tuve la idea de crear un museo allí. Hay dos muchachas que hacen un recorrido muy lindo por las minas, y si les interesa turísticamente venir un día después, les consigo material y se los envío. Pero lo ideal era crear un museo también ahí. Tengo muchísimo material también de ahí que lo podría donar, pero no, muy difícil acá. También en Bichadero, pero en el año 1897 hubo un gran combate también entre blancos y colorados, donde murió muchísima gente, un combate muy triste porque fue catastrófico, eso es lo que aconteció. Y yo tenía la idea también de crear un museo ahí donando, pero por ahora no se dio, pero pienso que se va a dar, sí. Bueno, sigo hablando un poquito más, pero Héctor, y, sí, Héctor, bien pueda. Mientras el maestro se toma un poquito de agua. Bien pueda. Sí, gracias. No, manera de comentario, yo tuve la oportunidad de conocer Uruguay, pero no conocí Rivera, pero sí conocí Colonia.
Yo creo que usted en Colonia más o menos hay como 10 museos, museos paleontológicos, del virrey, de no sé qué. Quería era comentarle eso. Veo que son muy organizados en Uruguay, mm, con todo esto de los museos, y tienen unas cosas espectaculares. Quería felicitarlo de antemano y ojalá tenga la oportunidad de volver, pero ya tengo que ir a esa ribera. Gracias, maestro. Queda un poquito más lejos, pero es lindo, vale la pena venir. Uno. ¿Cómo no? Sin duda alguna que lo más representativo son los guaraníes. Los guaraníes son lo más representativo. Los charrúas era un grupo más, mucho más pequeño, ¿no? Muy caracterizado por Uruguay, pero un grupo mucho más pequeño que los guaraníes. Sí, señor. Sí, sí. Hola, Sí, lo escucho. Sí, por los bandeirantes y también con la guerra guaranítica, cuando España cedió los territorios, las misiones jesuíticas de nuestro territorio a Portugal. Y los indígenas y los misioneros se opusieron a eso. Entonces unieron fuerzas Portugal y España para vencer a los indígenas. ¿Ah? Fue un periodo muy, muy triste, murió miles y miles de personas allí. Fue impresionante lo que aconteció allí, ¿no? España siempre en esa forma, ¿no? En un concepto muy, 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 muy particular, mío, una opinión particular, yo creo que a España nunca le interesó nuestros territorios. Nunca le interesó, porque siempre cediendo, siempre fue. Imagínense ustedes que nuestro amigo que tuvo en la colonia de Sacramento. La colonia de Sacramento fue creada, fundada por portugueses, en pleno territorio español. En pleno territorio español, los portugueses fundaron la colonia de Sacramento. Y a los españoles en principio no le dio importancia. Después sí le dio importancia y los corrieron. Pero los portugueses, muy astutos, muy inteligentes, siempre reclamaron la colonia. A tal punto que las consecuencias fueron tan grandes que cambiamos todo un estado de Rio Grande del Sur por las colonias de Sacramento. En la medida que España retrocedía, Portugal avanzaba, buscando sus fronteras naturales en el Río de la Plata. Entonces, nunca hubo un gran interés realmente por tener estas tierras por parte de España. De Portugal sí. eh, Héctor. Bueno, aquí en la imagen, si lo están leyendo, dice que en la mañana de hoy hemos recibido la medalla de Ejército Brasilero. O sea, ya al Ah, sí. maestro también lo han condecorado, les han hecho el reconocimiento por el trabajo que se hace, sobre todo en esa parte limítrofe con los dos países. Quiero que nos cuente y felicitaciones, maestro. Muchas gracias, sí. Pero fundamentalmente es porque el aporte que hemos hecho nosotros en la cultura. Usted sabe que la cultura no tiene fronteras, ¿verdad? No tiene fronteras. Es como la medicina, no tiene fronteras.
y hemos trabajado mucho acá y trabajamos mucho con las escuelas de allá, que fue lo que se me ocurrió a mí elevar el proyecto para crear un museo internacional, binacional, entre dos países, y a su vez trabajar con los escolares de Brasil en el museo, que fue lo que hicimos. En base a eso se nos otorgó a nosotros la medalla Ejército de Brasil. Ese fue el motivo por el cual el 25 de agosto de este año recibimos en el 7º Regimiento de Caballería Mecanizada la medalla Ejército del Brasil. Pero fundamentalmente por el aporte cultural que realizamos a las escuelas, a los escolares y a los liceales de Livramento, de Brasil. El trabajo más fuerte, maestro, ha sido con las escuelas. Toda la Nosotros vida. vemos niños, también han habido de bachillerato, o sea, de secundaria y universitarios, o sobre todo ha trabajado con esa población. No, he trabajado mucho con liceos, cómo no, muchísimo. Y con el centro de formación docente también, inclusive he dado cursos de arqueología para con un conocimiento básico para que los maestros puedan transmitir ese conocimiento básico a los niños. No, también he dado algunos cursos en la universidad también, pero esporádicamente. Pero fundamentalmente lo que más me interesa a mí es trabajar con los niños. De todo nivel, ¿no? Y los que más me gustan, sin despreciar a nadie, son los más chiquitos. Son sensacionales. Tal vez no comprendan mucho, pero tienen una forma de actuar que te cautiva enormemente. Pero con los niños de 6º año, por ejemplo, primaria en Uruguay va hasta el 6º año. Hemos hecho trabajos hermosísimos, no solamente acá en la ciudad, sino en campañas, escuelitas de campaña, que me he dedicado mucho a esas escuelitas pobres. Sí, y el fin mío para el próximo año, Dios mediante, es crear algunos museos en algunas escuelitas que están muy lejos y los niños no pueden venir acá a los museos, entonces crear en su propia escuelita un museo. Doña Virginia. Sí. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, doña ¿Cómo? Virginia. Sí. Gusto en escuchar esta charla tan llena de experiencia y gusto en saludarlos a todos. Profesor, yo había formulado esta pregunta por el chat, pero bueno, quiero formularla ya por acá más directamente. ¿Ha quedado algún o existe en este momento en Uruguay algún grupo étnico fuerte de todas esas culturas que hubo en Uruguay, culturas indígenas? Bueno, nosotros lo que tenemos acá, estudios allá, es que tenemos gente con sangre indígena, pero puros no tenemos ninguno. Ustedes tienen, nosotros acá no lo tenemos, pero con sangre indígena hay mucho, y sobre todo en la línea de frontera, y con mucha influencia de guaraní. Eso Mil sí, gracias, profesor, y lo por felicito. favor. Al Cargado de contrario, experiencia, qué rico poderlo conocer y poder estar allá y empaparnos de tantas cosas. Mil gracias, aprendemos juntos siempre. Siempre aprendemos juntos. Uno aprende del mucho, otro. pero mucho. No terminaremos de aprender nunca, definitivamente. Exactamente, es Lo haremos importante. hasta el último momento de nuestras vidas. Mil gracias, profesor. Y de Un fuerte antemano, abrazo. Dios lo bendiga, Dios le bendiga esa mente y ojalá Amén. siga proporcionándonos tantos conocimientos. Felicidades. Muchas gracias. Chao. A mí me gustaría escuchar, discúlpeme, a Ricardo, al ingeniero Ricardo. Nosotros, ya sabe, maestro, que tenemos una página web, ¿cierto? Tenemos un blog y ahí colocamos los productos, lo que vamos realizando en estos años, los compañeros que están aquí conmigo. Yo creo, Ricardo, que también pudiéramos ayudarle, colaborarle al maestro Antonio para que este proyecto que está tan, pues, tan bonito, tan interesante, como dice doña Virginia, no terminaríamos de aprender de todo esto que está mostrándonos don Antonio. De pronto, Ricardo, no sé usted qué dice, si pudiéramos hacer con la venia del maestro para que los demás países, los que no han llegado ya a la reunión, porque muchas veces por el horario y demás, también lo conozcan. ¿Qué opina Ricardo?
Ricardo. Ricardo. Doña Nidia. Doña Nidia. Se nos fueron. Posiblemente. Hola. Continúa hasta que lleguen. Maestro, bien pueda siga. No, Aló, aló. Aló. Aló, qué pena. Buenas tardes, aquí estoy. Que no tenía desconectado el micrófono. Doña Nidia, estamos hablando que en la web de nosotros, en la página, en el blog que tenemos, estamos colocando todos estos proyectos que son muy interesantes. Entonces yo le decía, estoy mirando si Ricardo está escuchando, que en este blog también pudiéramos hacer un espacio especial para el maestro Antonio y de esa manera hacerle llegar a todos los países que no han podido llegar, a las ciudades, a los departamentos, proyectos como ese que son muy importantes que la gente lo conozca. Doña Nidia. Pues sí, precisamente todas estas redes de amigos que tenemos tanto a nivel en Colombia como internacional es para compartir todas estas experiencias tan maravillosas que a veces por aprovechando pues esta tecnología del internet y de las comunicaciones que nos facilitan estos temas, pues yo creería que claro que sí es válido poder apoyar todos estos procesos culturales en todos nuestros países. Eso creo que es el interés que nos mueve y toda esta parte cultural y patrimonial, pues obviamente es de interés de todas las personas, no solamente de los vigías, sino de todas las personas en general. Entonces, yo apostaría que sí, apoyemos todos estos temas, Jairo y maestro, claro que sí. Maestro. Sí, mi amigo. Bien pueda continúe. Falta un poquito, acá me dice, la llamada finalizará en 7 minutos. Tú lo que puedes hacer también, ¿sabes qué? Poner la web nuestra, www.museosinfronteras.com, para que la gente vea, entre y vea lo que estamos haciendo nosotros. En esta. Claro. Sí, aquí estábamos en el Museo Binacional. Las fotos que les coloqué ahorita, aquí las tienen. Entonces, obviamente, compañeros, esta página pues la subimos a la nuestra con la venia pues del maestro Antonio. Lo que yo trato de decir es hacer algo como diferente donde recojamos los elementos más importantes, pues algo más sucinto para contar en el bagaje que tiene el trabajo que ha hecho, ¿cierto? Aquí están museos escolares, maestro. Tenemos Museo Mazolir, el que usted hablaba ahorita, ¿cierto? Sí. Comiéndose una gallina. No, ¿cómo es que llama eso? Comiendo un cordero. Ah, un cordero. Fueron varios los corderos. Qué rico que estaban. No, mejor dicho. Una delicia. Sí. Héctor, así nos va a dar hambre. Sí. Qué lindo, sí. Qué interesante, qué lindo. Claro. Nos escuchamos. Yo estoy un poquito despeinada, pero bueno, me animo aquí a prender la cámara.
y está haciendo mucho frío. Bueno, buenas tardes, mucho gusto de Hola. estar aquí escuchándolo, profesor Antonio. Sí, como lo dice Héctor, además fue una experiencia significativa porque sirvió de inspiración incluso para los otros profesores cuando abordaban la temática del conocimiento del territorio, concretamente del municipio. Además, la experiencia marcó mucho a los niños y la idea es esa, pues más que estar en el aula, hicimos muchas experiencias fuera de campo, ya una de ellas fue la que acaba de enunciar Héctor, y los niños realmente aprendieron mucho, porque el hecho de tener en su recuerdo una experiencia y una vivencia concreta les permite que el conocimiento permanezca porque la experiencia fue lúdica, porque la experiencia fue divertida para ellos. Entonces, realmente nosotros quedamos muy satisfechos de este tipo de experiencias de enseñanza en la escuela, acompañados pues por los historiadores de la Casa de la Cultura y realmente podemos dar testimonio de que es una muy buena estrategia de enseñanza y de hacer que los niños se apersonen de su territorio, lo conozcan, lo quieran y lo cuiden y se interesen por conocer su historia. Entonces, los invito, de verdad, es cuando escuchaba al profesor Antonio diciendo lo de los niños, estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Yo soy profesora en primaria y es verdad, con los niños este trabajo es realmente enriquecedor. Andrea, yo creo que se puede aprovechar el momento, que ya se nos acaba el tiempo, y es que en la estrella ya lo hemos venido hablando, creo que Ángela sabe del asunto, y es que lo que sucede, por ejemplo, con la nueva casa, la casa consistorial, que logramos defender que no fuera un edificio, y esperamos que a futuro esa casa tenga un espacio donde haya un proyector, un computador, ¿cierto? Lo que esté en el momento, el avance tecnológico, para que personas como don Antonio, o sea, haya una conexión directa. Entonces, cada que tenemos un programa como esto, nos quedamos con la dirección de ellos, con la página, y qué bueno que un día de estos, Héctor, se haga con don Antonio desde allá, desde el museo, una charla directa, ¿cierto? Una charla directa con los suyos, ¿cierto? Que los de Copacabana hagan una charla desde Copacabana con ellos, que Marinilla le cuente todo el trabajo que han hecho los niños y los jóvenes en Marinilla y así cada uno. Yo creo que eso es lo que tenemos que dar ese paso, no quedarnos simplemente en las charlas y venir, sino que también que nos encontremos con esa virtualidad que nos dejó la pandemia, que nos encontremos y lo hagamos. ¿Listo? Dame. Gracias, felicidades.